¿Y si el problema no fuera tu vida, sino el ruido constante con el que la estás escuchando? Detente un segundo y observa esto. Incluso cuando todo parece ir mal, hay momentos muy breves en los que todo encaja sin que hagas nada. No porque lo hayas resuelto, no porque hayas pensado mejor, sino porque por un instante la mente se ha callado. Y en ese silencio fugaz, algo se ordena solo. Eckhart Tolle habla de este momento como una grieta en el ruido mental, una puerta que siempre ha estado ahí, pero que casi nadie se detiene a cruzar. La mayoría vive creyendo que la claridad llega pensando más, analizando más, resolviendo más. Pero ¿y si fuera justo al revés? ¿Y si cuanto más piensas, más te alejas de la respuesta? Tolle cuenta que su transformación no llegó tras años de búsqueda espiritual consciente, sino en una noche de profundo sufrimiento, cuando la mente colapsó. Estaba tan cansado de su propia voz interior, que algo en él dijo: "No puedo seguir viviendo conmigo mismo". Y en esa frase ocurrió lo inesperado. ¿Quién era ese yo que no podía vivir consigo? Esa pregunta silenciosa detuvo el pensamiento y el silencio apareció. No fue una idea brillante, fue ausencia de ideas. Y en esa ausencia, todo empezó a encajar. Tal vez tú también has sentido algo parecido. Un momento en la ducha, caminando sin rumbo, mirando por la ventana, cuando de pronto el problema pierde peso. No se ha solucionado, pero ya no te aplasta. La ansiedad se afloja, la vida deja de empujar. Eso no es casualidad. Según Eckhart Tolle, ese es el estado natural de la conciencia cuando no está secuestrada por el ruido del ego. El ego, dice Tolle, necesita ruido para existir. Necesita comentarios internos, juicios, historias sobre el pasado y el futuro. En cuanto el silencio aparece, el ego se debilita, y por eso lo evitamos sin darnos cuenta. Llenamos cada espacio con música, pensamientos, preocupaciones, pantallas, porque el silencio no solo calma, también revela. Y lo que revela puede ser incómodo al principio. Pero aquí está la paradoja. Lo que más tememos, el silencio, que es lo único que puede devolverte a casa. No te da respuestas en forma de frases, no te explica nada, simplemente te muestra que, debajo de todo ese ruido, ya hay una paz intacta. Y cuando conectas con ella, incluso el caos empieza a tener sentido. Eckhart Tolle insiste en algo que parece demasiado simple para ser verdad. No necesitas cambiar tu vida para encontrar paz. Necesitas cambiar tu relación con este momento. Porque la mente dice: cuando esto se arregle, entonces estaré bien. El silencio dice otra cosa: ya estás aquí. Y en ese aquí, algo se recoloca por dentro. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has intentado forzar claridad? ¿Cuántas decisiones has tomado desde la confusión, creyendo que pensar más te ayudaría? Tolle diría que la verdadera inteligencia no surge del pensamiento compulsivo, sino del espacio que queda cuando el pensamiento se detiene. Desde ahí, la acción es más limpia, más simple, más alineada. Y quizá lo más inquietante de todo es esto. No tienes que hacer nada especial para entrar en ese silencio. No hay ritual, no hay esfuerzo. Solo notar el ruido y no seguirlo. En el momento en que observas tu mente sin perderte en ella, el ruido empieza a ceder. Y cuando el ruido cesa, aunque sea un poco, algo profundo se acomoda por sí solo. Quédate con esta pregunta mientras sigues escuchando. ¿Y si todo lo que buscas no aparece cuando entiendes más, sino cuando te callas por dentro un poco más? Hay algo que casi nadie te dice sobre el silencio interior. No siempre se siente bien al principio. Cuando el ruido baja, no aparece automáticamente la paz celestial que imaginamos. Muchas veces, lo primero que emerge es lo que el ruido estaba tapando. Inquietud, vacío, una sensación extraña de no saber quién eres sin tus pensamientos.
Eckhart Tolle explica que este es el momento en que la mayoría vuelve corriendo al ruido, porque el ego interpreta ese vacío como una amenaza. Pero en realidad, ese vacío no es ausencia de vida, es ausencia de historia. La mente está acostumbrada a narrarlo todo. Esto me pasó, esto debería haber sido distinto, cuando logre esto entonces... Es un comentarista incansable, y mientras habla, tú crees que eres esa voz. Hasta que un día, quizá escuchando un mensaje como este, te das cuenta de algo desconcertante. Hay una parte de ti que escucha esa voz, y si la escuchas, no puedes ser ella. Ese simple darse cuenta, tan sutil que suele pasar desapercibido, es el inicio de la verdadera transformación. Tolle cuenta que tras su despertar, pasó largos periodos sentado en parques, bancos, cafeterías, simplemente observando. No estaba meditando correctamente ni intentando alcanzar nada, solo estaba presente. Y notó que cuando no añadía interpretación mental a lo que veía, la vida tenía una cualidad profundamente viva. Un árbol no necesitaba explicación. El sonido de los pasos no pedía significado. Todo era suficiente tal como era. Y en esa simplicidad, el sufrimiento psicológico se disolvía. Aquí aparece una distinción clave en las enseñanzas de Eckhart Tolle. El dolor físico y el sufrimiento mental no son lo mismo. El dolor ocurre, el sufrimiento se construye. El sufrimiento nace cuando la mente se resiste a lo que es. Esto no debería estar pasando. No puedo con esto. Esto arruina mi vida. El silencio no elimina el dolor, pero sí desactiva esa resistencia interna que lo convierte en sufrimiento. Y cuando la resistencia cae, algo sorprendente ocurre. La situación externa puede seguir igual, pero tú ya no estás atrapado en ella. Tal vez ahora mismo estés viviendo algo que no entiendes. Una ruptura, una etapa de vacío, una sensación de estar perdido. La mente quiere respuestas inmediatas, soluciones claras, garantías. Pero Tolle nos invita a mirar en otra dirección. ¿Puedes permitir este momento sin etiquetarlo como un error? ¿Puedes sentir lo que hay sin añadir la historia de por qué no debería estar allí? En ese permitir, el ruido baja, y cuando baja aparece una inteligencia más profunda que la mente pensante. Esa inteligencia no grita, no convence, no discute, se siente más bien como una certeza tranquila. A veces se manifiesta como un impulso simple: llamar a alguien, descansar, no hacer nada, dar un paso que no habías considerado. No viene del miedo ni de la urgencia, viene de la presencia. Por eso, cuando actúas desde ahí, incluso si el resultado no es el esperado, no hay conflicto interno. Y aquí surge otra pregunta incómoda que Eckhart Tolle lanza con suavidad, pero con precisión. ¿Y si tu identidad no fuera tu historia? ¿Y si no fueras el que siempre le pasa esto, o el que tiene que lograr aquello, sino la conciencia que observe cómo todo eso aparece y desaparece? Cuando el silencio se asienta, aunque sea por segundos, esa identidad rígida se afloja. Ya no necesitas defenderla, ya no necesitas demostrar nada. No se trata de huir del mundo ni de apagar la mente para siempre. Se trata de descubrir que hay un espacio dentro de ti que no depende de que las cosas salgan bien. Un espacio que no necesita ruido para existir. Y cuanto más lo reconoces, más notas que la vida, sin forzarle, empieza a colocarse de otra manera. Sigue escuchando con atención porque lo que viene a continuación no es una idea más, sino una clave práctica que puede cambiar por completo la forma en que te relacionas con tus pensamientos y con tu día a día. Ahora imagina por un momento que todo lo que crees urgente, todo lo que piensas que no puede esperar, en realidad puede esperar, porque la vida misma no se apresura. Eckhart Tolle habla de cómo la mente crea constantemente sensación de urgencia. Tengo que hacer esto, tengo que arreglar aquello, si no, perderé mi oportunidad. Esa urgencia constante mantiene al ego activo y al ser presente escondido. Pero cuando el ruido disminuye, cuando por un instante te das permiso de no reaccionar inmediatamente, descubres algo sorprendente. Todo sigue, todo se acomoda, y tú dejas de ser arrastrado como un bote a la deriva en un río turbulento. Tolle usa una metáfora poderosa. Imagina un estanque. Cuando lo golpeas, el agua se agita, todo se nubla. Pero si dejas de golpearla, el agua se calma y de repente puedes ver hasta el fondo. La claridad siempre estuvo allí, solo que el movimiento constante del pensamiento la ocultaba. Este golpeo mental
Lo hacemos todos. Revisamos mensajes, planificamos, recordamos, anticipamos, sin darnos cuenta de que el simple acto de detenernos unos segundos nos conecta con esa calma que lo ordena todo. Una de las enseñanzas más prácticas que Tolle comparte es observar los pensamientos sin engancharse. No significa reprimirlos ni intentar eliminarlos, sino simplemente notar, ahí está otra historia de la mente. Y mientras lo haces, ocurre algo fascinante. Empiezas a darte cuenta de que no eres tus pensamientos, sino quien los observa. Y cuando este cambio sucede, incluso las emociones intensas, ira, ansiedad, tristeza, dejan de tener control absoluto sobre ti. Siguen presentes, pero ya no determinan cada decisión, cada reacción. Tolle relata que tras este despertar de la conciencia, los problemas no desaparecieron de su vida. Los retos seguían ahí, las situaciones difíciles seguían apareciendo. Pero ahora, en lugar de luchar contra ellos con tensión mental, surgía una claridad silenciosa. Las soluciones aparecían de manera más natural, casi sin esfuerzo, porque ya no había resistencia interna. Y aquí está la lección central. No necesitas entenderlo todo, no necesitas resolverlo todo. Necesitas dejar de interferir en el orden natural que ya existe. Piensa en tu día a día. ¿Cuántas veces has reaccionado antes de ver, antes de escuchar, antes de sentir? ¿Cuántas decisiones se han tomado desde la presión mental y no desde la presencia consciente? Tolle sugiere que la diferencia entre vivir desde la mente compulsiva y vivir desde la conciencia es radical. Desde la primera, todo se siente pesado, urgente, fragmentado. Desde la segunda, incluso los desafíos adquieren una cualidad fluida, como si hubiera un ritmo invisible que los sostiene. Y aquí hay un detalle que pocos notan. El silencio interior no es pasivo, no es vacío sin vida. Es dinámico, creativo, profundo. En ese espacio surgen ideas, intuiciones, soluciones que la mente no podía concebir porque estaba ocupada con preocupaciones, miedos y juicios. Cada vez que logras hacer una pausa consciente, aunque solo sea unos segundos, permites que ese flujo de claridad toque tu vida. Y cuanto más practicas, más natural se vuelve vivir desde esa presencia, incluso en medio del caos externo. Ahora, pregúntate, ¿qué pasaría si en lugar de luchar contra tu propia mente durante todo el día, empezaras a observarla, a notar su ruido, a permitir que el silencio se filtre por pequeñas grietas de tensión? Esa es la invitación de Eckhart Tolle. No cambiar la vida exterior, sino transformar la relación que tienes con tu mente. Y cuando eso sucede, aunque todo sigue igual, tú ya no eres el mismo, porque has descubierto que debajo del ruido siempre hay un lugar donde todo encaja. Ahora llegamos a un punto crucial. ¿Cómo llevar este silencio y presencia a la vida diaria sin necesidad de retirarte a un monasterio o desconectarte del mundo? Eckhart Tolle insiste en que la práctica no es complicada, pero requiere atención consciente. Comienza con algo tan simple que a menudo lo pasamos por alto: la respiración. No como un ejercicio de relajación formal, sino como un ancla a este momento. Observa tu inhalación. Observa tu exhalación. No intentes cambiar nada. Solo siente el flujo natural del aire entrando y saliendo. Mientras haces esto, notarás que la mente sigue hablando, pero por primera vez tú puedes escucharla sin ser arrastrado. Este pequeño gesto, repetido varias veces al día, comienza a abrir la puerta a un silencio más profundo. Tolle comparte que incluso un solo minuto de atención plena puede marcar la diferencia. Imagina un día donde cada pausa, cada instante de conciencia se convierte en un pequeño respiro para tu ser. Al principio puede parecer insignificante, pero cuando lo practicas constantemente, se acumula como un depósito de claridad interna. De repente, las decisiones no se sienten pesadas, las emociones no te arrastran y hasta los problemas cotidianos parecen tener menos densidad. No es magia, es presencia. Otro ejercicio poderoso es observar tus reacciones emocionales. Cuando algo te irrita o preocupa, en lugar de reaccionar inmediatamente, detente y observa. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué? Sin juzgarte. Tolle explica que muchas veces nos identificamos tanto con la emoción que creemos que somos esa emoción. Pero si simplemente la observas, aparece un espacio. Ese espacio es libertad.
Es el lugar desde donde puedes actuar sin que el ego domine cada respuesta. Y con cada práctica, ese espacio se expande. Lo que antes te habría arrastrado ahora se convierte en un estímulo para elegir conscientemente cómo actuar. La presencia también se manifiesta en la percepción del tiempo. La mente siempre vive en el pasado o en el futuro. Si hubiera hecho esto, cuando logra aquello. Pero Tolle señala que el único momento real es este. Aquí, ahora. Cada vez que logras regresar al presente, aunque sea por unos segundos, el estrés disminuye, la claridad aparece y la sensación de urgencia se disuelve. Con la práctica, notarás que no necesitas controlar todo ni resolverlo todo de inmediato. Simplemente estás más alineado con la vida tal como es. Y hay algo más profundo, la aceptación. No hablamos de resignación pasiva, sino de reconocer lo que es sin la resistencia mental que crea sufrimiento. Cuando aceptas la realidad tal como se presenta, incluso lo difícil, algo cambia. La energía que antes se consumía en luchar contra la situación se libera y la vida comienza a encajar de manera natural. Tolle afirma que este acto de permitir es uno de los pasos más transformadores hacia la paz interior. Finalmente, un recordatorio importante. La presencia no es un objetivo que alcanzar, sino un estado que ya está disponible. No necesitas ser más sabio, más espiritual o más fuerte. Solo necesitas darte cuenta, aquí y ahora, de que siempre hay un espacio dentro de ti donde todo encaja, incluso cuando el mundo parece caótico. Cada respiración consciente, cada pausa, cada momento de observación te acerca a ese silencio que transforma tu relación con la vida y contigo mismo. Ahora vamos a mirar cómo este silencio interior no solo cambia tu experiencia interna, sino que transforma todo lo que tocas, tus relaciones, tus decisiones, tu manera de estar en el mundo. Eckhart Tolle explica que cuando vives atrapado en el ruido mental, reaccionas a los demás desde el ego. Interpretas palabras como ataques, gestos como juicios, situaciones como amenazas. Pero cuando aprendes a sostener presencia, aparece algo sorprendente. Las personas dejan de ser problemas u obstáculos y se vuelven reflejos de la vida tal como es. Empiezas a ver que cada conflicto externo es en realidad un espejo que te muestra dónde aún hay ruido dentro de ti. Imagina una discusión con alguien cercano. Antes reaccionabas inmediatamente, defendías tu punto, justificabas tu historia. Pero cuando traes conciencia, hay un espacio entre el estímulo y la reacción. Esa pausa, aunque sea apenas un instante, te permite elegir, responder desde el ego o desde la presencia. Tolle enfatiza que incluso una palabra o un gesto desde la presencia puede transformar toda la interacción. Ya no necesitas ganar, convencer ni controlar. Simplemente actúas desde la claridad que surge en el silencio. Y eso, más que cualquier argumento, cambia todo. Lo mismo ocurre con las decisiones. La mente compulsiva quiere acumular datos, anticipar escenarios, prever cada detalle. El ego dice, si no pienso en todo, me equivocaré. Pero la presencia introduce un principio simple pero poderoso. No necesitas forzar la claridad. Deja que aparezca. Cuando observas la situación sin urgencia, sin resistencia, tu intuición se activa. Tolle llama esto inteligencia silenciosa. Soluciones que emergen no del análisis constante, sino del espacio que queda cuando el ruido se aquieta. Lo que antes parecía confuso, ahora tiene un orden natural que solo el silencio puede revelar. Y esto no se limita a momentos aislados. Cada interacción, cada decisión, cada situación cotidiana es una oportunidad para practicar presencia. Al principio los efectos son sutiles, un instante de calma, una reacción menos intensa, un pensamiento menos insistente. Con el tiempo se vuelve un hábito interior, un modo de vida. Lo que antes era caos se vuelve fluido. Lo que antes parecía pesado se siente ligero. No porque las circunstancias cambien, sino porque tú has cambiado la relación que tienes con ellas. Eckhart Tolle también subraya algo que a menudo se pasa por alto. La verdadera transformación no es acumulativa en el sentido habitual. No es como marcar casillas en una lista de progreso espiritual.
Es más bien como despertar cada día y darte cuenta de que la conciencia estaba ahí todo el tiempo. Cada momento de presencia es un recordatorio. No estás separado del flujo de la vida, eres parte de él. Y cuanto más practicas, más útilmente, más profundamente, todo empieza a encajar sin esfuerzo. Aquí hay un punto clave. Muchas personas buscan la paz en el exterior, en logros, relaciones o experiencias. Pero Tolle nos recuerda que la verdadera paz no depende de nada externo. Depende de la capacidad de permitir, de observar, de estar presentes. Y cuando esto se integra en la vida diaria, hasta los retos más grandes pierden su carga destructiva. La mente sigue haciendo ruido, claro, pero tú ya no estás atrapado en ella. Desde ese lugar, todo encaja de manera más natural, más coherente, más real. Ahora nos adentramos en cómo mantener la presencia incluso cuando la vida se vuelve intensa, caótica o emocionalmente desafiante. Eckhart Tolle señala que el verdadero test de la conciencia no está en los momentos tranquilos, sino en los momentos de tensión, conflicto o incertidumbre. Cuando todo parece derrumbarse a tu alrededor, la mente quiere tomar el control. Analiza, planea, juzga, teme. Pero el silencio interior no se trata de ignorar lo que sucede, se trata de no dejar que el ruido mental te domine mientras ocurre. Un ejercicio práctico que Tolle recomienda es simplemente nombrar lo que estás sintiendo, sin agregar historia ni juicio. Esto es ira. Esto es ansiedad. Esto es miedo. Al hacerlo, introduces un espacio entre la emoción y tu reacción. Esa pausa es poderosa. No cambia la emoción de inmediato, pero cambia tu relación con ella. De repente, ya no eres arrastrado por la intensidad. Puedes observar, respirar y actuar desde un lugar más consciente. Con cada práctica, este espacio interno se vuelve más natural y más duradero. Tolle también sugiere observar los pensamientos que intentan arrastrarte hacia el pasado o el futuro. Por ejemplo, si te preocupa algo que pudo haber sucedido ayer o algo que podría pasar mañana, solo nota, ahí está la mente viajando de nuevo. No juzgues el pensamiento, ni trates de detenerlo con fuerza. Simplemente obsérvalo y vuelve a la hora. Esa repetición constante entrena tu atención y fortalece la capacidad de permanecer presente incluso cuando la mente intenta arrastrarte. Otro punto crucial es cómo reaccionamos ante otras personas. El silencio interior no significa desconexión ni pasividad. Significa responder desde la conciencia y no desde la reactividad automática. Tolle explica que cuando alguien provoca una emoción intensa en ti, es un recordatorio de donde todavía hay ruido interno. Si puedes sostener presencia en esos momentos, tu respuesta deja de ser impulsiva y se convierte en un acto de claridad. Esto no solo reduce conflictos, sino que transforma las relaciones, porque las personas perciben tu calma y tu atención consciente. También es importante incorporar momentos de pausa a lo largo del día, no grandes meditaciones de horas. Basta con unos segundos aquí y allá, al lavarte las manos, al caminar, al esperar un semáforo. Observa tu respiración, siente tu cuerpo, nota tu entorno. Tolle subraya que cada uno de estos pequeños actos de presencia acumula una fuerza silenciosa que se refleja en tu mente, tus emociones y tus acciones. Con el tiempo, la vida se siente más ligera, más fluida, más alineada con el orden natural que ya existe. Finalmente, Tolle recuerda que no se trata de lograr un estado perfecto ni de eliminar completamente el ruido. El ruido seguirá apareciendo. La mente seguirá hablando. La práctica es simplemente darte cuenta de él y no seguirlo automáticamente. Cada vez que logras esto, aunque sea por segundos, fortaleces tu conexión con el silencio que lo ordena todo. Y es en esa conexión donde todo empieza a encajar. Decisiones, relaciones, emociones, incluso los problemas externos. Porque el orden que surge de la presencia no depende de las circunstancias, depende de tu capacidad de observar y permitir. Ahora vamos a ver cómo la práctica constante de presencia, de silencio interior, transforma no solo momentos aislados, sino la manera completa en que percibes tu vida cotidiana.
Eckhart Tolle dice que cuando el ruido mental se reduce de manera sostenida, todo cambia de forma sutil pero profunda. Incluso lo ordinario empieza a sentirse extraordinario. Caminar, comer, trabajar, hablar con alguien. Cada acción adquiere una densidad y una vitalidad que antes pasaba desapercibida, porque ya no estás atrapado en la mente que siempre corre hacia el pasado o el futuro. Piensa en tu día habitual. Antes las tareas eran solo obligaciones. Con presencia se vuelven oportunidades para experimentar el momento plenamente. No se trata de dramatizar o buscar algo especial, sino de notar la vida tal como es, con todos sus detalles, sin el filtro constante del juicio mental. Tolle insiste en que este simple cambio de percepción genera un efecto acumulativo. Cuanto más notas el ahora, más natural se vuelve vivir en él y menos peso tienen la ansiedad, la preocupación o la frustración. Además, la práctica constante de presencia afecta directamente tu creatividad. La mente ocupada, saturada de ruido, raramente produce ideas originales, solo repite patrones antiguos. Cuando hay espacio interior, surgen nuevas conexiones. Tolle explica que la conciencia silenciosa actúa como un campo fértil donde las ideas, intuiciones y soluciones aparecen sin esfuerzo, casi como si la vida misma las entregara. Y cuando actúas desde ese lugar, tus decisiones son más acertadas, más fluidas y más alineadas con tu verdadero propósito, sin necesidad de forzar nada. Otro aspecto poderoso es el bienestar emocional. Cuando aprendes a observar tus emociones sin identificarte con ellas, dejas de ser arrastrado por reacciones impulsivas. La ira se transforma en claridad, la ansiedad en atención consciente, la tristeza en un espacio para sentir sin autojuzgarte. Con el tiempo, este cambio interno se refleja en tu cuerpo. Menos tensión, más energía, mejor sueño y una sensación de armonía que antes parecía inalcanzable. Tolle enfatiza que el bienestar duradero no viene de lograr condiciones externas ideales, sino de la capacidad de permanecer presente y consciente en cualquier circunstancia. Finalmente, la presencia constante modifica la manera en que percibes el tiempo. La mente siempre está dividida entre lo que fue y lo que será, pero la conciencia del ahora transforma esa percepción. Cada momento se vuelve completo, suficiente, pleno. No necesitas esperar a el momento adecuado ni buscar constantemente la satisfacción futura. La vida deja de ser una carrera hacia algo que nunca llega y se convierte en una experiencia viva, rica y significativa en sí misma. Eckhart Tolle recuerda que todo esto no requiere un esfuerzo titánico ni un cambio radical de vida. Cada pausa consciente, cada respiración observada, cada instante en que notas tu mente sin seguirla, fortalece la presencia. Con práctica sostenida, el silencio interior se convierte en tu aliado constante. Y desde ese lugar, incluso los desafíos más grandes pierden su poder de controlarte, porque aprendes a responder desde claridad, no desde reacción. Ahora vamos a adentrarnos en cómo llevar la presencia más allá de lo individual, hacia tus relaciones, tu trabajo y tu vida social. Eckhart Tolle enfatiza que el silencio interior no es solo un refugio personal, sino una fuerza que impacta todo lo que tocas. Cuando aprendes a sostener presencia, incluso en situaciones tensas, las interacciones con los demás cambian radicalmente. La gente percibe tu calma y tu atención. Ya no reaccionas automáticamente a provocaciones, sino que respondes desde claridad. Esa simple diferencia transforma conflictos, conversaciones y decisiones de manera profunda. Imagina estar en una reunión difícil, donde las tensiones son altas y las opiniones chocan. Antes, tu mente estaría corriendo: tengo que imponer mi punto, no puedo ceder, debo convencerlos. Pero cuando practicas presencia, se abre un espacio interno. Observas la situación, notas tus emociones y pensamientos y eliges cómo actuar desde ese lugar de calma. Lo que antes habría sido una discusión estresante, ahora puede convertirse en un diálogo consciente, donde las soluciones surgen de manera más fluida y natural. La clave, dice Tolle,
no es manipular a otros, sino mantener la claridad interna mientras interactúas. Lo mismo ocurre en las relaciones personales más cercanas. Los conflictos con pareja, familiares o amigos suelen surgir cuando el ego se siente amenazado o cuando la mente interpreta los actos del otro como ataques. Desde la presencia, incluso un gesto irritante se percibe de manera diferente. Observas tu reacción, respiras, y la relación ya no activa la misma tensión automática. Con el tiempo, esto genera un efecto acumulativo: relaciones más auténticas, menos cargas emocionales y una comunicación más clara y profunda. Eckhart Tolle también destaca la importancia de la práctica en el entorno profesional. En trabajos de alta presión, con plazos estrictos y demandas constantes, la mente naturalmente se acelera y el estrés aumenta. Aquí, la conciencia de la hora se convierte en un recurso invaluable. Pausas conscientes de unos segundos, respiraciones observadas o simplemente notar el ruido mental antes de responder a un correo o reunión pueden cambiar radicalmente la forma en que manejas la presión. La efectividad y la creatividad aumentan porque actúas desde claridad en lugar de reaccionar desde ansiedad o impulso. Otro punto esencial es cómo la presencia afecta tus decisiones. Cuando dejas de seguir automáticamente los patrones del ego, el miedo, la urgencia, la necesidad de control, surgen decisiones más alineadas con tu bienestar y tu propósito. No necesitas analizar todo hasta el cansancio, ni buscar garantías externas. La claridad que brota del silencio interior guía tu acción de manera natural, con menor esfuerzo y resultados más coherentes. Finalmente, Tolle recuerda que esta integración no es un destino final, sino un proceso continuo. Cada interacción, cada reunión, cada conversación es una oportunidad para practicar presencia. Y cada vez que logras mantener ese espacio interno, aunque sea un instante, fortaleces tu capacidad de vivir con calma, claridad y efectividad, incluso bajo presión. Y cuanto más lo practicas, más se refleja en tu entorno. La vida cotidiana comienza a fluir de manera más armoniosa y todo empieza a encajar de una forma que antes parecía imposible. Ahora llegamos a un aspecto que muchos evitan: enfrentar el miedo, la incertidumbre y los cambios profundos de la vida. Eckhart Tolle explica que el miedo no existe por sí mismo, surge del pensamiento y de la identificación con el ego. Cuando la mente está llena de ruido, cualquier cambio o situación desconocida se percibe como una amenaza inmediata. Pero cuando hay presencia, cuando el silencio interior se establece, aunque sea por segundos, la percepción cambia radicalmente. Lo desconocido deja de ser aterrador y se convierte en un espacio de posibilidad. Piensa en momentos de transición: perder un trabajo, terminar una relación, mudarte a otro lugar, enfrentar decisiones que parecen gigantescas. Antes, la mente crea escenarios catastróficos, anticipa problemas y amplifica el miedo. Pero Tolle nos invita a mirar de manera diferente. Observa el miedo sin juzgarlo, respira y nota que tú no eres el miedo. Tú eres la conciencia que lo observa. Esa simple distinción cambia la experiencia por completo. De repente, el miedo pierde intensidad y tu claridad interna aumenta. La presencia también nos enseña que la vida es un flujo constante. Los cambios son inevitables y resistirse a ellos genera sufrimiento innecesario. Tolle dice que la resistencia mental, esa voz interna que insiste en que esto no debería estar pasando, es lo que multiplica el dolor. Cuando aprendes a permitir lo que es, incluso si no te gusta, abres un espacio donde surgen soluciones, oportunidades y aprendizajes que antes estaban bloqueados por la ansiedad y la lucha interna. Un ejercicio práctico que Tolle propone es observar la sensación del miedo como si fuera un objeto en el espacio. No resistirlo, no rechazarlo, solo notar su presencia. Mientras haces esto, conecta con tu respiración, siente el cuerpo y deja que el miedo se asiente sin controlarlo. Con cada práctica, descubres que puedes estar frente a situaciones difíciles sin perder tu centro. La calma interior no depende de las circunstancias externas, sino de tu capacidad de permanecer presente y consciente. Además,
La presencia transforma tu percepción de los cambios pequeños y cotidianos, no solo los grandes retos de la vida, sino los momentos de incertidumbre diaria. Un imprevisto en el trabajo, una conversación difícil, un plan que se altera. Cada vez que notas el pensamiento que genera tensión y vuelves a la hora, refuerzas tu capacidad de manejar la vida con mayor claridad, serenidad y eficiencia. Finalmente, Tolle subraya que la conciencia de la hora no elimina la vida compleja ni los desafíos externos, pero cambia radicalmente tu experiencia interna. Incluso cuando todo sigue siendo incierto, incluso cuando el miedo aparece, tú no eres arrastrado por él. Estás presente, consciente, conectado con un espacio interior donde todo empieza a encajar, incluso lo que parecía imposible de integrar. Ahora llegamos a la etapa donde la práctica de presencia se convierte en algo natural, integrado en cada momento de tu vida. Eckhart Tolle enfatiza que no se trata de meditar 1 hora al día y desconectarte el resto del tiempo. Se trata de traer conciencia al flujo constante de la vida. Cada acción, por pequeña que parezca, puede ser una oportunidad para practicar presencia. Al lavar los platos, al caminar, al escuchar a alguien, incluso al esperar un semáforo. Lo importante es notar el pensamiento, la emoción, el cuerpo y sobre todo darte cuenta de que hay un observador consciente detrás de todo eso. Con el tiempo, esta práctica transforma la manera en que percibes el mundo. Lo ordinario deja de ser rutinario y cada momento adquiere una densidad y una vitalidad únicas. La mente ya no controla automáticamente tus emociones. El estrés deja de ser un arrastre constante. Incluso los problemas externos pierden su poder destructivo. Tolle la describe como descubrir un espacio interior donde todo encaja, un orden silencioso que estaba ahí siempre, solo que no lo habías notado. Un hábito fundamental es la pausa consciente, unos segundos de respiración observada, de atención al cuerpo y de notar tu entorno sin juicio. Con solo esto, empiezas a romper el patrón de reacción automática y abrirte al flujo natural de la vida. Cada pausa fortalece la presencia y la claridad interna, creando un efecto acumulativo que transforma tu día a día sin esfuerzo. La clave es no perseguir resultados, ni esperar perfección. El silencio interior se manifiesta de manera orgánica, en el momento que te permites observar. Además, esta práctica profundiza tu relación con los demás. Cuando interactúas desde presencia, no desde reactividad, las conversaciones cambian, los conflictos pierden intensidad y surge una conexión más auténtica. No se trata de controlar a otros, sino de responder desde un lugar de calma y claridad. La vida cotidiana, con sus desafíos y sorpresas, se vuelve un terreno para aplicar la conciencia y cada interacción se convierte en una oportunidad para fortalecer la presencia. Finalmente, Eckhart Tolle nos recuerda que el silencio interior no es un lujo ni un estado lejano. Está disponible aquí y ahora. No requiere cambios radicales, ni esfuerzo excesivo, ni condiciones externas perfectas. Solo requiere que observes, que te detengas, que notes el ruido mental y sin engancharte, regreses al momento presente. Cuando lo haces, incluso por segundos, todo empieza a encajar. Las decisiones fluyen mejor, las emociones se equilibran, las relaciones se suavizan y tu vida empieza a sentirse más plena y armoniosa. Permítete este espacio. Respira. Nota tu mente sin seguirla. Reconoce que este momento es suficiente. Y poco a poco descubrirás que en el silencio todo empieza a encajar, tal como Eckhart Tolle nos ha enseñado. No como un esfuerzo, sino como un despertar natural de la conciencia que siempre estuvo ahí.